capítulo 20, leemos en ese lugar, libro de los Hechos, capítulo 20, desde el versículo 8 en adelante. Dios ha sido bueno, ¿verdad? Todo el tiempo, all the time. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 20, desde el versículo 7 en adelante. Ahí vamos a leer para tener el mensaje de la palabra en el día de hoy, que estará como parte de la serie que hemos estado predicando, identificando los enemigos de la iglesia. Amén. Quiero que estén bien atentos. Saludamos a los hermanos que nos ven por los medios electrónicos desde aquí. Le damos un aplauso. Podemos darle un aplauso a toda esta gente que nos ve cada semana. Les saludamos y hoy vamos a predicar sobre el espíritu de Eutico como enemigo de la iglesia. Amén. El espíritu de Eutico como enemigo de la iglesia. De la serie Identificando los enemigos de la iglesia. Leemos en el libro de los Hechos, el único libro histórico del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, escrito por el doctor Lucas, dirigido al honorable Teófilo, pero a toda la iglesia de Jesucristo también. Desde el versículo 7 leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. O sea, los discípulos se reunían también el primer día de la semana, que es el domingo nuestro, ¿verdad? Pablo les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Predicó largo Pablo esa noche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, ¿cómo se llamaba el joven? El joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana. ¿Dónde estaba sentado? Rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, ¿quién estaba vencido del sueño? Eutico, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Estámpala en nuestros corazones. Ayúdanos a comprenderla, ponerla por práctica, pero sobre todas las cosas ayúdanos a vivirla en el nombre poderoso de Jesús. Puede sentarse mientras le tributa un aplauso al Señor en este día. Amén. El espíritu de Eutico como enemigo de la iglesia. Hemos estado hablando en esta serie identificando a los enemigos de la iglesia y hemos conversado sobre el espíritu de Jezabel, el espíritu de Absalón, y hoy vamos a hablar del espíritu de Eutico como enemigo de la iglesia de Jesucristo. Hablar de Eutico es hablar de un personaje curioso. Es la única vez cuyo nombre aparece en la Biblia, y de qué manera más ridícula aparece en el texto sagrado. Un momento muy bochornoso para este joven, pero aparece en la Biblia. Y recuerden que hemos enseñado que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es enteramente palabra de Dios y que viene para redarguir, para enseñar, para instruir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Eutico es un personaje curioso. Y es un personaje curioso porque desde el significado etimológico de este nombre en el idioma griego, que es afortunado, Eutico significa afortunado. Desde ese mismo momento nos comienza a llamar la atención como alguien que se duerme encima de una ventana, se cae de un segundo, un tercer piso y cae literalmente muerto, puede ser afortunado.
Y el episodio bíblico del que estamos hablando se encuentra en Troas. Troas era una de las ciudades puertos más importantes de toda el Asia Menor. Recuerden que cuando hablamos del Asia Menor, estamos hablando de lo que hoy es Turquía. Turquía, que es una ciudad con una importancia geopolítica desde hace muchos siglos extremadamente grande, porque es una de las pocas ciudades del mundo que conecta con 3 continentes. Turquía conecta por un lado con África, por otro lado con Asia y por otro lado conecta también, como no, con la misma Europa. De ahí ustedes ven la importancia para los turcos de esa ciudad de Turquía, de su capital Ankara. Ustedes ven por qué razón lo que hoy es Turquía en un momento se llamó Constantinopla, como sede del Imperio Romano en algún momento. Jugaba un papel estratégico en lo que al modelo imperial de entonces significaba tener dominio del mundo conocido hasta ese entonces. Ahí, en ese lugar, se encontraba una ciudad llamada Troas, cuya importancia marítima era tan grande que hasta Julio César en algún momento pretendió trasladar la sede del Imperio Romano a esa comunidad, porque le hacía fácil desde ahí zarpar con sus naves para seguir conquistando el mundo que no había conquistado el imperio romano. ¿Aquí qué vemos? Aquí vemos un lugar geopolíticamente importante, económicamente importante, para Dios manifestar un mensaje que hoy quiero revelarles a ustedes en este día. Este episodio bíblico fue observado por gente con calidades para certificar cosas que ahí ocurrieron. Tal es el caso del médico Lucas, del doctor Lucas. Lucas, cuando escribe en el libro de los Hechos, capítulo 20, que este hombre, Eutico, este joven, cayó literalmente muerto, esta conclusión de este médico provino de un análisis médico. Tocaron sus palpitaciones, tocó los lugares donde se confirma o no que una persona está viva o no, y este médico dio el certificado de que Eutico estaba muerto. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Amén. Pero ¿y por qué afortunado? ¿Y por qué Eutico, su nombre significaba afortunado? Bueno, a pesar de esa decisión que tomó Eutico, de la que vamos a hablar más adelante, de sentarse encima de una ventana, el hombre seguía siendo afortunado. Y vamos a ver que todo lo que hizo al ir a sentarse en esa ventana no se correspondía con la visión de la iglesia. Estaba caminando distante a la ruta que la iglesia había trazado en ese momento. Por eso su espíritu es definido en este mensaje como un espíritu enemigo de la iglesia, porque el que anda en la dirección distinta a lo que la visión de la iglesia ha establecido, sencillamente está actuando como un enemigo de la iglesia. Alguien dice amén. Pero de todos modos era más que afortunado Eutico. ¿Y por qué más que afortunado? Bueno, porque mientras tanta gente está muriendo por razones como las que están muriendo en el día de hoy la mayoría de los seres humanos, enfermedades que tienen que ver con el corazón, el tema del infarto, enfermedades pulmonares obstructivas, infección de las vías respiratorias, enfermedades de Alzheimer, tráquea, bronquios, cánceres, diabetes, accidentes de tránsito, enfermedades diarreicas, tuberculosis, que son las 10 causas principales por las que el ser humano de este tiempo está muriendo. En ese momento Eutico estaba vivo y coleando, estaba en salud y se fue a buscar su muerte en una ventana. Fue más que afortunado porque no tenía ninguna de estas enfermedades, pero también fue más que afortunado Eutico, y tenía razón de tener ese nombre. ¿Saben por qué? Porque tú también eres afortunado. Dile que está a tu lado: yo soy afortunado. ¿Y sabes por qué eres afortunado? Porque en el momento en que tu padre eyaculó, estoy hablando en serio, en el momento en que tu padre eyaculó en la vagina de tu madre, en ese momento más de 250 millones de espermatozoides salieron corriendo
la carrera de la vida. Más de 250 millones de espermatozoides salieron corriendo para tratar de fecundar el óvulo de la mujer, el óvulo de tu madre. ¿Y sabe qué cosa? Porque tú eres afortunado y afortunada, solo tú fuiste capaz de ganar la carrera y llegar al óvulo de tu madre y fecundarlo para que una gente tan bonita y tan hermosa como tú esté en este lugar, en este día. Dime si eso no es fortuna. No, pero si esa fortuna, dale ese aplauso más fuerte al Señor, por favor. Eres, al igual que Eutico, eres afortunado, eres afortunada, porque cerca de 250 millones paralelos a ti se quedaron en el camino y solo tú llegaste. Eres un vencedor desde antes de nacer. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Eres una ganadora desde antes de nacer. Eres una conquistadora, un conquistador desde antes de ser persona. Oh, gloria al nombre de Jesús. Por eso eres afortunado. Amén. Y eres afortunado sobre todo porque la gracia de Dios está contigo. Yo tengo que decirte varias cosas en este día sobre el espíritu de Eutico. Característica de este espíritu que ataca a la iglesia. El espíritu de Eutico mueve a los creyentes del fuego espiritual de la iglesia, usando excusas que en ocasiones son válidas desde la perspectiva humana, pero nunca serán válidas desde la perspectiva divina. Me explico. Eutico, ¿por qué se fue a la ventana? ¿Saben por qué se fue a la ventana Eutico? Vete conmigo al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 8 específicamente. Dice el versículo 8 del capítulo 20 del libro de los Hechos, que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaba reunida la iglesia. Las lámparas en ese tiempo no eran lámparas LED como las que tenemos hoy, con luces frías. Ni siquiera las lámparas fluorescentes, porque todavía Nikola Tesla no había diseñado ni teorizado sobre el concepto de la energía eléctrica y la industrialización de la misma, para nada. Las teorías de Einstein sobre los átomos y los electrones todavía no estaba desarrollada. No había el uso de la energía eléctrica como hoy la conocemos. La iluminación se hacía con aceite y las lámparas humeaban. Y al humear las lámparas provocaba un calor terrible en el cuarto y el muchacho no quería estar en medio del calor. Eutico no quería estar en medio del fuego. Eutico no quería estar en medio del humo. Eutico quería estar aparte, recibiendo vientos que entran de la ventana en ese segundo o tercer nivel donde se encontraba. Hay gente que está recibiendo fuego y viento que están soplando de otros lugares que no son de la iglesia y están en peligro. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Hay peligro cuando te sales del fuego aunque haga calor. Cuando te sales del fuego de la iglesia para ponerte en una zona de confort, para ponerte cómodo, que no me llamen, que no me molesten, que no me busquen, entonces cuidado, porque el espíritu de Eutico te está dirigiendo. El espíritu de Eutico saca al creyente del fuego de la iglesia, saca al creyente del fuego ministerial, saca al creyente de las actividades corrientes y normales de la congregación y lo coloca en un lugar donde va a estar, ¿sabe cómo? Con un oído en la calle y otro oído en la iglesia, sentado en la ventana. En la ventana escucho al ministerio de adoración, no para adorar, sino para ver en qué se equivocan. Y en la ventana escucho con el otro oído las músicas y las guarachas que están tocándome el vecino del frente. ¿Alguien dice amén? De eso se trata. Por eso Eutico se movió a la ventana. Se movió a la ventana porque empezó a molestarle lo que estaba ocurriendo con el fuego dentro de la iglesia. Que nunca te moleste el fuego de Dios en la iglesia. Que nunca te moleste ni te sientas incómodo por lo que hacemos en la iglesia. Que nunca te sientas excluido porque no estás tú dirigiendo lo que se está haciendo. Si estás en la iglesia y ves que todo el mundo está inmerso en el fuego, chico, es por algo
es porque en el fuego hay victoria, es porque en el fuego hay bendición, es porque con el calor de mi hermano, si yo estoy frío y ese tizón a mi lado está encendido, óyeme, yo o me quito de ahí o me prendo junto con el tizón que encendido está a mi lado. Dale ese aplauso más fuerte al Señor, amén. Pero Eutico dijo que no. Eutico prefirió irse a la ventana y desde la ventana salir y abandonar el fuego que Dios tenía a lo interno de la iglesia. El espíritu de Eutico es el que hace que la gente se torne indiferente a lo que está ocurriendo en la iglesia. Usted no ha visto en ocasiones algunas iglesias, gracias a Dios en Itcan esto no pasa, pero algunas iglesias el culto acabándose, las sillas volando por los aires, los adoradores moviendo la presencia de Dios y excitando a Dios de una manera sobrenatural, y gente en la silla con los pies cruzados y como que no es con ellos. Chico, es contigo. Eutico es contigo. Eutico es a ti a que te estoy hablando. Eutico, métete en el fuego. Eutico, intégrate al mover de la iglesia, porque hay consecuencias fatales cuando ese espíritu arropa a los creyentes. El espíritu de Eutico provoca distracción. Dile que está a tu lado, no me distraigas. Díselo de verdad, no me distraigas. El espíritu de Eutico provoca distracción a lo interno de la iglesia. Sí, el espíritu de Eutico es un espíritu distractor, tanto durante el servicio de adoración como en las demás actividades corrientes de la congregación. ¿Y por qué distrae el espíritu de Eutico? Hechos capítulo 20 versículo 7. Y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, y aquí me siento y me detengo en Eutico sentado en la ventana, mientras todos estaban sentados en los bancos, en las banquetas o en el asiento que tuvieran en ese momento, hubo un miembro de la iglesia que salió por el medio de todos. ¿Alguien ha visto en algunas iglesias alguna gente caminando por el medio de todos? Eutico, ese es el espíritu de Eutico. El espíritu de Eutico es el que hace que a la gente en el tiempo del culto es cuando más deseo le dé de ir al baño. Gracias a Dios que eso no pasa aquí. Amén. El espíritu de Eutico es el que hace que a la gente en el tiempo del culto quieran ir a la librería de la iglesia, quieran ir a la cafetería de la iglesia, quieran ir a cerrar un negocio con algún hermano que durante la semana no pudo contactarlo, y en el momento del culto es cuando quieren hacerlo. Bueno, ese es el espíritu de Eutico que se está moviendo a través de esa persona. Todo lo que nos distraiga de la adoración al Señor en el tiempo del culto al Señor es el espíritu de Eutico. Nos distrae. Y gente adorando y gracias a Dios que aquí no, pero en otras iglesias uno ve a la gente en los videos que pasan así, y en los videos uno siente que esa gente camina y todo eso. Pero ese es el espíritu de Eutico, mira. Aún digitalmente puedo ver que es el espíritu de Eutico el que está caminando por ahí. Amén. Denle un aplauso al Señor si usted cree que estamos hablando palabra de Dios. Amén. Ese es el espíritu de Eutico. El espíritu de Eutico que cuando el ministerio está pero derramado en gloria, y los hermanos en la iglesia derramados en unción, el espíritu de Eutico es el momento más indicado que usa para mandarle un mensaje a alguien que no pudo mandárselo el día de ayer por WhatsApp. Amén. Sí. Y gente que no tiene que ver nada con audiovisuales ni el ministerio de multimedia de la iglesia, que no tienen que tener celulares, solo ellos pueden estar con celulares durante el servicio. Usted lo ve con el espíritu de Eutico haciendo todo lo que no se debe hacer en la iglesia. Ese es el espíritu de Eutico. Pero el espíritu de Eutico también nos distrae cuando se sienta en la ventana y dejamos de enfocar nuestra vista al blanco de nuestra soberana vocación, que es Cristo, para mirar a Eutico. Cuánta gente entretenida y distraída, cuántas iglesias distraídas, porque Eutico está distrayendo la vista de Jesús, que debe ser el blanco de la congregación. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Ese es el espíritu de Eutico. Pero el espíritu de Eutico también distrae el desempeño normal de las actividades de la iglesia, porque mientras Eutico debe estar metido en el calor de la iglesia, como todos los hermanos están,
O gente que se envía, levante su mano y nunca levantan la mano. Póngase de pie y nunca se pone de pie. Es como que si Eutico le dice, haz lo contrario a lo que se dice que se haga. ¿Alguien dice amén? Pero no se ponga bravo conmigo, porque no es con usted que yo estoy hablando, y no es de usted que estoy hablando tampoco. Amén. Es el espíritu de Eutico que viene para quitar la concentración que debemos tener en la casa de Dios, en la adoración. Vine a adorar. Eutico, no me molestes. Eutico, o te enciendes o te me jondea por la ventana, pero algo tú tienes que hacer. Amén. ¿Saben por qué? Porque hay gente que tienen que caerse de la ventana para entender que les conviene estar en el fuego de Dios. Amén. Hay gente que hasta que no se caigan de la ventana no van a comprender la grandeza que hay en el fuego de la iglesia. Amén. Eutico, el espíritu de Eutico es el que, gente con su próstata nueva de caja, gente que yo sé que duran un día entero sin ir al baño, cuando tienen ya 20 minutos y 30 minutos, en algunas iglesias por ahí ya están yendo al baño. Amén. Cuando ya tienen 45 minutos en el culto, ya, pero yo sé que son gente que están en salud, que están bien, y que duran 5, 6, 7 horas trabajando en los lugares que trabajan y sin ir al baño y sin pararse ni nada por el estilo. Cuando no a tomar café, no, nada de eso. Gloria a Dios que en Itcan nada de eso ocurre. Denle un aplauso a Dios por Itcan. Amén. Bendito sea el Señor. El espíritu de Eutico pone a los creyentes con un oído en la iglesia y el otro oído en el mundo. Amén. Hay quienes están oyendo muchas cosas del mundo. Hay quienes están viendo muchas cosas del mundo. Hay quienes están siendo tocados por muchos vientos del mundo. ¿Saben por qué? Porque están en la ventana. Una mitad de su cuerpo está en la iglesia y la otra mitad está del otro lado de la ventana. Ese es el espíritu de Eutico. Ese espíritu de Eutico es el que no te deja definirte espiritualmente y decir, no, es que ya yo morí para el mundo y ahora estoy vivo para Cristo. Así que Eutico, no me molestes. Soy propiedad exclusiva de Jesús. Amén. Ese es el espíritu de Eutico. El espíritu de Eutico mete al creyente, y esto sí que es peligroso. El espíritu de Eutico mete al creyente en un sueño espiritual tan profundo que no le permite disfrutar de las riquezas de Dios. Amén. Es lo que dice la palabra, el libro de los Hechos, capítulo 20, en el versículo 9. Y este joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, oiga lo que le pasó a este hombre, rendido de un sueño. El espíritu de Eutico mete al creyente en un sueño profundo y no le permite comprender el estado de cosas en el que se encuentra. Pero te tengo una mala noticia a todos aquellos que se han dejado abrazar por el espíritu de Eutico. Cristiano que se duerme, se lo lleva el diablo. Así de simple. Así de simple. Así que cuando tú sientas como que alguien en otra iglesia por ahí se está dejando abrazar del espíritu de Eutico, dile, Eutico, métete para el fuego. Que está caliente. Ahí es que tú debes estar para que el frío espiritual no tenga espacio en tu vida. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. El espíritu de Eutico. El espíritu de Eutico nos duerme en los laureles. El espíritu de Eutico nos mete en un estado de cosas donde somos vulnerables. Dígale al que está a tu lado, yo no soy vulnerable. ¿Sabe por qué nos hace vulnerables el espíritu de Eutico? Porque nos pone a dormir. Y cuando nos pone a dormir, ¿cuántas cosas se le han hecho a mucha gente por estar durmiendo? Conozco una persona que me dijo, mira, alguien entró a mi casa una vez y él ya está retirado. Él era un general activo con mucho poder. Y unos ladrones, unos delincuentes entraron a su casa de madrugada, a la casa del general activo, y le dejaron una nota al general en su mesa de noche, como dice la pastora. Y en la nota decía, general, dígale a su esposa que duerma con más ropa, por favor. ¿Usted está escuchando lo que estoy diciendo?
estaban los dos dormidos. Cuando estás dormido, te tornas vulnerable. Estoy hablando en el plano espiritual, porque tú puedes dormir en perfecta paz, como dice la palabra. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. ¿Alguien tiene a Jehová en este lugar? Pues duerma tranquilo. Oiga, si tiene una cama de agua, duérmase tranquilo, ahí no importa. Pero si tiene una cama que le salen los sprinters, duérmase tranquilo, que sprinters no tocarán su costilla, porque el ángel de Jehová lo va a proteger. Pero ore antes de dormir, ¿no? Tranquilo, tenga paz con eso. Porque hay gente que tiene todo el dinero del mundo y no puede decir en los últimos años que ha dormido tranquilo una sola noche. Amén. Yo duermo tranquilo. Yo vivo en paz porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido. Duermo tranquilo. Yo vivo en porque Dios siempre tiene el control. Dale ese aplauso al Señor, que controla tu vida. Amén. Así que eso que le pasó a ese general, a un hijo de Dios no le va a pasar si no es la voluntad de Dios. Así que no venga a dormir con mucha ropa. No, duerma como su esposo quiere que usted duerma. Amén. Y a la esposa y al esposo, duerme como su esposa quiere que usted duerma. Y duerma tranquilo, porque el ángel de Jehová acampa. Así de simple. Nuestra fortaleza viene del Señor. Ese espíritu de Eutico, cuando mete al creyente en este sueño profundo, no es para cuidarlo, no es para protegerlo, es para violar su espacio, como fue violado el espacio de la historia que le conté. Pero hay algo más triste sobre esto, porque el sueño no se queda solo en ese lugar. Pablo vincula el sueño espiritual con la muerte espiritual. Ya con esto vamos concluyendo. Pablo vincula el sueño espiritual con la muerte espiritual. O sea, que después del sueño espiritual, irremisiblemente viene la muerte espiritual. Acompáñame a Efesios, epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 13. Oye lo que dice la palabra. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Por qué Pablo vincula el sueño espiritual con la muerte espiritual? Porque cuando estás espiritualmente durmiendo y el cazador enemigo nuestro espiritual viene y nos encuentra durmiendo, ¿sabe lo que dice? Este me ahorró el pleito. Ya, lo que tengo es que ejecutarlo. ¿Ustedes recuerdan aquella historia de David y Saúl? Que David se metió a donde estaba Saúl durmiendo y le cortó un pedazo de su tela, de su ropa, y luego se la llevó como muestra. Mira, pude haberte matado. ¿Sabe por qué no lo hice? Porque he dicho: Jehová me libre de tocar y levantar mi mano contra su ungido. Levante su mano si usted es ungido. Usted es ungido. El enemigo no podrá hacerle daño. Aunque usted esté durmiendo físicamente, el enemigo no podrá hacer daño. Porque si duermes físicamente, pero estás despierto espiritualmente, como dice la palabra, mientras yo dormía, mi espíritu velaba. Oh, gloria al nombre del Señor. Este cuerpo está durmiendo, está tranquilo, está hasta roncando. Y ronque, no hay problema con roncar, amén. Ronque y disfrute su ronquido, amén. Y probablemente esté roncando, pero si usted está despierto espiritualmente, cuando lleguen a ese cuerpo roncando, tendrán que salir corriendo sus enemigos, porque ángeles cubrirán todo su cuerpo que esté tirado en el lugar donde usted está durmiendo. Dale ese aplauso al Señor, amén. La clave es esa. La clave es estar despierto. Pablo lo dice claramente.
Y miren por qué lo dice Pablo, porque Pablo, esta experiencia con Eutico le hizo entender que al sueño espiritual, el paso siguiente inmediatamente es la muerte espiritual. Amén. Alguien me dice, padre, pero ¿qué pasa si antes me gustaba sentarme adelante y de repente ahora me gusta sentarme más atrás? No tengo problema con que la gente se siente atrás, pero la experiencia pastoral me dice que el que empezó sentándose adelante y cada día empieza sentándose más atrás y más atrás, llegará un momento en que estará en la ventana de Eutico y se va a caer al otro lado. Amén. Así, lamentablemente, ojalá estar engañado y equivocado con esta experiencia. Concluyo con lo siguiente: las consecuencias de dejarse atrapar por el espíritu de Eutico. Quiero enumerarle, quiero que tomes nota, por favor, para que esto lo enseñemos a las futuras iglesias. Primera consecuencia de dejarse atrapar por el espíritu de Eutico es que te saca del calor de la iglesia. Te saca de los núcleos de crecimiento, te saca de los enlaces pastorales, te saca de las actividades de los santos. Nunca tienes tiempo para las actividades de la iglesia. Estás tan ocupado que para poder enterarte de lo que está ocurriendo en la iglesia tienes que verlo por los medios electrónicos. Te saca del calor de la iglesia. Segundo, te distrae para que no estés enfocado en lo que la visión de la iglesia está enfocada. Mientras la iglesia va hacia el norte, el espíritu de Eutico hace que gente se metan para el sur. El espíritu de Eutico trae como consecuencia el que te sumerge en un sueño profundo y peligroso en el plano espiritual. Cuando sientas que ya estás como sin deseos de accionar en el plano espiritual, sacúdete del espíritu de Eutico. Cuarto, el espíritu de Eutico te vence. Lo haces en un momento y quienes se dejan abrazar por el espíritu de Eutico reaccionan por algo que le ocurrió o en la iglesia o con alguien de la iglesia, y reacciona de manera hasta airada y rebelde y se va a la ventana. No, yo no quiero estar ahí, es en la ventana que voy a estar, donde todos me vean que estoy entruñado, donde todos sepan que no estoy contento con lo que está pasando, pero donde todos sepan que no quiero estar en el medio del fuego. Y lo haces como una reacción que tú crees que va a ser momentánea. Pero el espíritu de Eutico, ¿sabe qué pasa? Que termina venciéndote. Como dice la palabra, y vencido por el sueño, este joven Eutico, dice el capítulo 20. Y finalmente, te conduce a la muerte espiritual. Ponte de pie, iglesia, en esta hora. El espíritu de Eutico te lleva a la ventana. Desde la ventana te hace creer que estás cómodo porque estás recibiendo el aire que fluye a través de esa ventana, mientras los de adentro están recibiendo el fuego y el calor de las lámparas que están encendidas. El espíritu de Eutico te hace creer que estás respirando un oxígeno puro porque estás conectado al medio ambiente abierto, mientras los que están adentro en el cuarto están respirando cierto aire contaminado con el humo que despiden las lámparas que están encendidas. El espíritu de Eutico te dice, ahora estás más informado, porque ahora tienes las informaciones de este lado de la ventana donde está la iglesia y de este lado de la ventana donde está el mundo. Y tú crees que te estás comiendo la gran comida y crees que estás venciendo todo y que estás arriba por esas informaciones que tienen. Hay informaciones que son tóxicas a nuestra vida espiritual. Hay informaciones que no nos aportan valor como creyentes, que no nos hacen mayores creyentes. Hay informaciones que si no las tiene es mucho mejor para ti, para tu crecimiento espiritual. Y te voy a revelar algo más. Hay fuentes de información que ya tú sabes que de ella no va a salir ninguna información que te haga ser un creyente mayor o un creyente superior. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? A esas fuentes, ciérrale las ventanas, clausura las ventanas, para que las ventanas de Dios y de los cielos estén abiertas para ti. Pero te tengo una noticia buena a ti y a todos los que nos ven por las vías electrónicas. Si te sentaste en la ventana de Eutico, debo recordarte que todavía eres afortunado.
Eres afortunado que estás en la ventana de Eutico. ¿Sabes por qué? Porque todavía hay una iglesia de este lado de la ventana. Todavía hay un Dios que mantiene el fuego de este lado de la ventana. Me voy a ir más allá. Si aún quieres quedarte en la ventana, te puedo profetizar lo que te va a ocurrir. Te vas a dormir, te vas a caer, te vas a matar. Solo espero que Dios esté cerca para poder devolverte la vida como Pablo lo hizo al orar por Eutico. Yo quiero que le tome la mano de su hermano que está a su lado y acompáñenme a orar en este día. Mucha gente está compartiendo este mensaje. Muchos pastores amigos que me llaman y me dicen, porque sienten identificada esta serie con sus respectivas iglesias, y hasta nos han pedido que vayamos a predicar allá esta serie de mensajes. Pero quiero que oremos como un solo cuerpo en esta hora y hagamos una declaración de fe en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te pido que si el espíritu de Eutico ha estado rondando tus iglesias, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Dios mío, reprendemos con la autoridad que tú nos has dado todo espíritu de Eutico que quiera distraer a tu iglesia, que quiera quitar el foco de la iglesia, que eres tú el blanco de nuestra soberana vocación. Te pido, Dios mío, que a Eutico le saques el espíritu malo que tiene y los vuelvas a meter en el fuego de la iglesia. Dios mío, te ruego que ese espíritu sea echado del cuerpo, de la vida, del ser de cada creyente en el nombre de Jesús, y que permitas que podamos vivir en el fuego, aunque el fuego nos moleste, aunque el fuego no se corresponda con mi ética, no se corresponda con mi protocolo. En tu fuego nos conviene estar. Señor, ayúdanos como iglesia en esta generación a poder caminar unánime en pos de ti, mi Rey de Gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ahora vengo orando por cada vida en este lugar y en las vías electrónicas que nos miran. Mira aquellos que han perdido el gozo de su salvación, que es una de las consecuencias del espíritu de Eutico, que quita el gozo de la salvación. Te ruego, Padre, que le restablezca un espíritu noble y que ese espíritu le conforte. Padre, desplazamos en el nombre de Jesús el espíritu de Eutico y colocamos en el nombre de Cristo el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Mira aquellos, padres, que no encuentran el camino para volver a los primeros pasos, al primer amor. Mira aquellos, padres, que perdieron el norte en su vida espiritual. Aquellos que son desiertos secos y áridos espiritualmente. Dios mío, te ruego por los huesos secos, Señor. Huesos secos por el espíritu de Eutico. En esta hora le ordenamos a esos huesos secos que recuperen su carne, sus tendones, sus nervios, que se incorporen en el plano espiritual y que hagan las primeras obras típicas del primer amor. Dios mío, te ruego, Padre, por aquellas iglesias que están siendo golpeadas severamente por el espíritu de Eutico. Dios mío, desde aquí les bendecimos a esas iglesias y te rogamos que tu Espíritu Santo esté poseyéndola completamente y dirigiéndola, cerrando las ventanas para que si Eutico quiere buscar un lugar donde sentarse, sepa que no tiene espacio en la casa del Señor, o que se quede en el fuego o que se va definitivamente, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Padre, ahora oramos por un milagro, Señor.